Hola a todos, vamos a comenzar con la sesión de Edwards, un tema muy interesante, cómo superar los desafíos de los casos de TAVI con balón expandible. Para mí es un placer estar en el día de hoy y moderar esta sesión. Y en primer lugar me gustaría agradecer a Edwards por esta gran invitación. Tengo como comoderador al doctor Jaime Cabrales de Bogotá, Colombia. Jaime es el director de cardiología intervencionista en Bogotá, Colombia. Estoy seguro de que va a ser una sesión muy interesante porque tenemos médicos muy reconocidos, presentadores muy conocidos con mucha experiencia en procedimientos valvulares. En la sesión vamos a tener dos charlas seguidas por un debate de 10 minutos y dos presentaciones más seguidas de unos minutos de un debate. Ahora me gustaría invitar al doctor Jaime a presentar la primera disertación y vamos a hacer un pequeño cambio con respecto al programa de la sesión. Doctor Jaime va a presentar el primer presentador. Muchas gracias, doctor Mangione. Sí, tenemos un pequeño cambio en la agenda y vamos a empezar con una presentación muy interesante sobre los implantes valve-in-valve aórticos en pequeños anillos, si importa el gradiente. Para esta sesión tenemos al doctor Adolfo Ferrero, profesor de Cardiología Internacional, intervencionista en el Instituto de Argentina. Tenemos a David ahora, pero bueno, sigamos. Hola a todos. Se observa mi presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer nuevamente a Solasi Casi y Edwards por la invitación. Para mí es un placer compartir esta sesión con todos ustedes, en particular con Philip, doctor Pierrot, porque este tema es uno de los temas más importantes sobre los que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre valve-in-valve aórtico en pequeños anillos, si el gradiente importa. Estos son mis conflictos de intereses. Soy proctor de Edwards. Cuando hablamos sobre el gradiente, nos referimos a los desajustes de las prótesis. Podemos decir que esto está relacionado con prótesis que tienen función normal, pero es muy baja para la superficie corporal del paciente y para el gasto cardíaco. Entonces esto resulta en gradientes elevados, especialmente de hasta 20 milímetros de mercurio. Entonces podemos definir este tipo de problema de moderado a severo. Y todos sabemos que está muy relacionado con los eventos. Aquí puse algunos de ellos, pero hay muchos problemas relacionados con los desajustes de las prótesis. La mortalidad temprana, la mortalidad tardía, mayor mortalidad en pacientes mayores de 70 años, una reducción de la regresión de la masa, hasta 40% de incidencia de reingresos por falla cardíaca, menor mejoría de la clase funcional y muchos problemas diferentes. Pero estos tipos de problemas se presentan en el reemplazo percutáneo. Podemos mencionar este ensayo y decir sí, hay un problema,
Si hay un problema no estamos seguros, pero lo vamos a analizar juntos ahora y vamos a hablar después sobre esto. Pueden ver acá el registro TBT tiene más de 62.000 pacientes. Tenemos datos muy confiables. Tenemos un 12% de desajustes de la prótesis severo y un 25% de desajuste moderado. Y si observamos los eventos con respecto a la mortalidad, podemos observar que el moderado es aproximadamente el mismo con el ppm. Si lo comparamos con el severo, hay una gran diferencia. Hay una gran cantidad de pacientes que constituyen este número. Y si observamos las tasas de muerte y la rehospitalización, tenemos una diferencia estadística mayor de la diferencia entre los casos severos con los moderados o en aquellos en los que no hay ningún desajuste. Pero si observamos estos datos en particular, observamos los pasos con el desajuste severo, los números son un poco diferentes y podemos ver que estas diferencias, particularmente en las enfermedades renales crónicas o todos estos datos que vemos acá, podrían ser la razón por la cual tienen más eventos. Entonces me parece que podría ser al menos debido a estos tipos de diferencias y no por el gradiente en sí mismo. Entonces vamos a usar este título como mi subtítulo. Es mejor si tenemos uno menor. Pensemos más allá del gradiente, luego del reemplazo de válvula aórtica transcatéter, y podemos ver acá, podemos analizar lo que está sucediendo en la aorta nativa. Observemos este estudio. El paradigma de los pacientes con un anillo pequeño. Diseñaron este ensayo para comparar dos tipos de válvulas de Evolut R y Sapien 3. Acá vemos un índice mayor en comparación con los que tienen un desajuste moderado, y la mediana es mayor con Sapien 3. No funciona muy bien para estos tipos de pacientes. Pero si vemos lo que sucede, por ejemplo, en esta gran imagen en la que observamos el aumento, podemos ver aquí el aumento del área de la válvula y cómo baja el gradiente en pacientes con anillos menores de 23 y también de 21. Hay un aumento en el área, pero a favor del Evolut R. Cuando vemos el resultado de este estudio, podemos observar esta diferencia. Tenemos menos mortalidad con Sapien 3 en los dos grupos, especialmente en estos con un anillo muy pequeño que es de menos de 21. Entonces hay algunas diferencias. La válvula es mejor en cuanto a estos tipos de diferencias, pero cuando analizamos los eventos, parece que no es lo mismo y que incluso es peor. Y cuando observamos este estudio relacionado, podemos observar que después de la selección compleja de los pacientes complejos, terminamos con aproximadamente 400 pacientes y se comparó
con las válvulas comercialmente disponibles, y pueden ver aquí nuevamente en esta gran imagen Evolut Air y Evolut Pro con Sapien 3 tienen un área similar, menor gradiente. Si comparamos esto con Edwards, tenían mejor área y mejor gradiente, pero cuando vemos la mortalidad, podemos ver que la mortalidad es más elevada en los otros grupos. Entonces vemos lo mismo. Las válvulas parecen ser mejores por la comparación entre el gradiente y el área, pero si comparamos los eventos, hay algo que está sucediendo porque Evolut está funcionando mejor. No estoy de acuerdo con la interpretación o la conclusión del ensayo porque hay una diferencia. Pero podemos decir que está bien. Estas discrepancias podrían estar relacionadas con las limitaciones, que es lo que medimos con el eco, probablemente con la eco. Hemos sabido que hay una diferencia entre lo que mide el eco y lo que mide el catéter. Hay un desajuste o una diferencia a favor de los catéteres normalmente. El gradiente es menor y en la comparación con las válvulas St. Jude y las válvulas Hancock hay una diferencia. Observemos este gráfico, la gran distancia del catéter en la aorta. Mientras menor va a ser el gradiente que obtenemos. Y lo mismo pasa con Hancock. Mientras más tengamos distancia con la aorta, vamos a tener un gradiente que es menor. Podemos ver aquí perfectamente la recuperación de la presión. La eco toma la medida en este momento donde la presión es más elevada y el catéter normalmente calcula la presión después de que se recuperó la presión. Esa podría ser una de las explicaciones, pero observemos lo que sucede en valve in valve. Este es un estudio de 459 pacientes en 55 centros hospitales, y podemos observar aquí que una de las razones principales de mortalidad es en las válvulas más pequeñas. ¿Por qué? Después vamos a ver que esto está relacionado con un mayor gradiente. Entonces, el mensaje de este ensayo es que mientras más pequeña sea la válvula, mayores eventos probablemente tengamos. También tenemos este estudio de Philip, y debemos agradecer este estudio de Philip Pivarot, En este estudio se tomaron 89 pacientes con PPM severo del registro VIVID, que representa aproximadamente un 8% de los pacientes, y dijeron que la mortalidad de los pacientes con PPM severo en este procedimiento de valve in valve no tiene mortalidad 30 días y un año después. Y podemos ver aquí, esto está ajustado a un año, la mortalidad en pacientes con el desajuste severo es casi de 20, y en los casos moderados de 10 o 11%, y en la versión anterior del ensayo decían que en toda la población había un porcentaje de 5% de muertes. Entonces tenemos 4 veces más en los casos severos. Y observemos este otro ensayo
3 años después, con 365 pacientes del registro partner, usaron Edwards XT y dijeron que tenemos una mortalidad diferente cuando el gradiente es menor de 20 milímetros. Esto está relacionado con las válvulas más pequeñas, que tienen un diámetro interno que también es interno, que también es menor. Perdón. La lógica de este ensayo es que mientras más chica sea la válvula, menor sea el diámetro, el mayor gradiente y la mayor mortalidad que vamos a tener. Entonces, lo que podemos hacer para evitar este problema es lo siguiente. Podemos hacer dos cosas: tener un implante alto y también fracturar la válvula. Observemos este modelo. Vamos a tratar de explicar lo que sucedió si implantamos la válvula en diferentes niveles. Creamos un simulador fisiológico usando las válvulas dentro de Edwards Perrimount de 23 milímetros y las compararon con estas 3 válvulas. Observemos este gran modelo. Podemos medir la presión. Usan estas 3 válvulas y diferentes alturas del implante: 3 milímetros debajo de la válvula, 6 normal de 3 milímetros y después por encima del plano. Esto es lo que sucede con la mediana del gradiente. La media del gradiente, perdón. Con Corval tenemos más ventajas en la posición normal a nivel de la válvula, pero no con Edwards. En Edwards, mientras más alto sea el implante, menor el gradiente. Mientras más arriba esté, más efectos vamos a tener, y mientras más alto esté, menor va a ser el índice de pinwheeling. Mientras más arriba esté, mejor. Este es el último que les voy a mostrar. Observemos lo que sucede cuando hacemos la fractura de una válvula y lo que obtenemos. Se colocaron estas 2 válvulas, Edwards, el MitraFlow de 19 y de 21. Se colocaron las válvulas, después se fracturaron, se tomaron mediciones y fotos, y observen cómo pueden ver el espacio, y también sucede con las otras válvulas. Y observen esta área aumentada. Empezamos con este número, estos son los números, y aumentaron un 10% aproximadamente. 30 milímetros es aproximadamente un 20%, y también acá 20%, y lo mismo con el MitraFlow. Entonces colocan la válvula y rompen la válvula con uno de 19 y con un balón de 21 y de 22, y aumentan el área. Y vemos la función hidrodinámica, que empieza con este gradiente y bajamos el gradiente, y mejor el balón que usamos, menor gradiente vamos a tener. Acá pasa lo mismo. Empezamos con un cierto gradiente y con el balón vamos reduciendo el gradiente. Entonces, mi conclusión es: el valve-in-valve aórtico en pequeños anillos, ¿el gradiente final importa? Sí, especialmente cuando es de hasta 22 milímetros de mercurio y se asocia a mayores eventos. Mientras menor sea la prótesis, mayor el gradiente residual que vamos a tener y mayor el número de eventos que tengamos.
en los pacientes. Y la fractura de la válvula quirúrgica y el impalte alto son una solución al problema cuando se puede fracturar la válvula. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy abierto a todas las preguntas que puedan llegar a tener. Bien, muchas gracias, doctor Adolfo, por su discurso. Muy didáctico. Vamos a hacer un debate luego de la próxima presentación. Ahora quiero invitar al doctor Philippe Pivarot. El doctor Philippe Pivarot es un profesor en el Departamento de Medicina de la Universidad de Laval en Canadá. También es médico, investigador canadiense y que trabaja en el Instituto de Corazón y los Pulmones de Quebec. También va a presentar una charla de pequeños ánulos y el riesgo de mismatch. Doctor Pivarot, lo invitamos a dar su discurso. Creo que pueden ver mis diapositivas. Bien, muchas gracias por recibirme hoy. Me encanta poder compartir el podio con estos amigos. También, bueno, hay varias cosas. Primero queremos definir cuáles son los primeros conflictos de interés que están ahí. Bueno, Adolfo ya explicó un poco la definición de lo que es el desajuste. No hay disfunción, no hay estenosis, pero hay una gran tasa residual porque la válvula es muy pequeña para el paciente. Entonces, la definición de ppm digamos, del desajuste es moderada cuando el índice está entre 0,85 y 0,65. Sin embargo, en personas obesas hemos empezado a usar un punto más bajo, punto 70, entre punto 70 y punto 55. Y algunas de las consecuencias hemodinámicas, ¿cuáles son las de tamaño de un gradiente? Gradiente mayor de 20. Ahora tenemos que definir qué es un anillo pequeño. Les voy a mostrar la definición que usamos más frecuentemente. El diámetro es menor o igual que 21 milímetros por eco o menor que 23 milímetros si lo medimos con TAC, porque tenemos distintas medidas con ambos medios. Y si queremos expresarlo en perímetro, sería un anulus con un perímetro menor de 72 milímetros usados con el TAC. Esa es una de las definiciones más frecuentes. O con un área menor de 400 milímetros cuadrados. Si buscamos predictores de este desajuste, tenemos la edad, la mayor edad, el sexo femenino, diabetes, insuficiencia renal o distintos factores que si una persona es más grande, obviamente va a tener una superficie mayor. También tenemos un anulus pequeño y también tenemos un tamaño de válvula pequeño. También no es el tamaño, no es que necesariamente directamente sean pero son factores de riesgo importantes. También hay otros factores de riesgo, SABR contra TABR. Algunos estudios sugieren que hay más desajuste con SABR que con TABR. Con SABR tendemos a tener más desajustes frente a la colocación de válvulas mecánicas, y en TABR hay desajustes más graves con otras válvulas. Y también hay otros estudios cuando tenemos con válvulas expansibles con balón contra las autoexpansibles.
Y esto, bueno, algo que también no mencionamos antes, pero lo, si lo sobreestiman, podemos sobreestimarlo si usamos el índice medido por la eco, porque tenemos una subestimación del diámetro y por lo tanto del área del orificio efectiva. El otro es el otro fenómeno que mencionó Adolfo es la sobreestimación del gradiente y la subestimación entonces del EOA por la recuperación de presión. Y creo que algunos de los mensajes que tenemos es que eco y el cateterismo no miden lo mismo, por supuesto en el sistema circulatorio. Entonces una eco Doppler mide gradiente a nivel ah, y las TAC mide unos centímetros más abajo en la corriente. Entonces podemos tener un poco de la recuperación de presión que podemos medir diferente. Entonces tenemos aquí la diferencia entre el cateterismo y la eco. También la obesidad es otro problema porque tiende a sobreindexarse el EOA y sobreestimamos el índice. También tenemos, por supuesto, también el último, pero que no es el menos importante, es el estado de bajo flujo, que pasa con el 35 al 40% de los pacientes después de la TAVI. Nos da un desajuste pseudo severo, que es lo mismo que teníamos que podemos medir un NEOA bajo y podemos creer que tenemos una estenosis, lo mismo ocurre aquí. Y tal vez es posible que estemos sobreestimando según esto. Esto es en un estudio de Abbas. Showing actually Se presentó que sugiere que las diferencias sistemáticas entre eco y el cateterismo, las medias, donde tenemos los gradientes que obtenemos por la eco, que son sistemáticamente más grandes que los del cateterismo. Es algo que es importante para una válvula pequeña, cuando tenemos un pequeño anulus, especialmente en las expansibles por balón. Esta es una de las discordancias más grandes que podemos ver entre cateterismo versus eco. Entonces aquí tenemos un gran gradiente, en cambio con cateterización tenemos un gradiente mucho más pequeño. Y tenemos que tener en cuenta que esto es debido al aumento de presión, ¿no? Y para superar esta limitación se han utilizado distintos métodos para definir el desajuste. En la literatura, el que suele usarse es el que hemos hablado hasta ahora, el EOA medido por la eco, utilizando la ecuación de continuidad, y lo indexamos y podemos clasificar cuál es el mejor. Y otro tenemos, además del índice medido, también tenemos el índice predicho. Entonces tenemos lo que tenemos aquí en el modelo. Y esto, en este caso tenemos un Sapien 3 de tamaño 23. La referencia que uno normalmente va a ver es 1,45. Entonces lo dividimos por el PCA y tenemos el índice predicho, que es de 0,72. Entonces en este caso tenemos el uso del índice predicho. Tenemos pasa de severo a moderado. Y una de las ventajas es que es menos probable que sobreestime el desajuste, porque no depende de todas estas cosas. Entonces, esto es parte de lo que ya habló un poco Adolfo. Y esto es parte de algunos de los grandes estudios de metaanálisis sobre Saber, por ejemplo. El otro es el registro de STS de los pacientes, y en el metaanálisis y en el registro de STS, en el método que usamos para encontrar el desajuste fue predicho.
Entonces, tal vez tenemos que revisar la definición del desajuste, que es algo que también se asocia con la mortalidad. Y en los siguientes estudios, estos son aleatorizados que comparan a Sabr con Tabr. Y tenemos que en todos estos estudios utilizaron el índice medido. Entonces es posible que sea sobreestimado. Por eso vemos que la incidencia del desajuste es bastante alta, especialmente en el caso de Sabr. Y se sorprenderían en saber que tenemos una prevalencia tan grande en Tabr, con 20% contra un 28% en Sabr. Y esto es porque usamos el índice medido y tenemos muchos pacientes que digamos que las condiciones se dan para que ocurra esto. Y tenemos obviamente mucho menos casos con Tabr que con Sabr. Y tenemos en este ensayo que la incidencia del desajuste era baja en ambas ramas. Entonces, su asociación con el resultado, tenemos un poco de inconsistencia según lo que utilizamos. Pero lo que vimos es que había una asociación significativa entre con el desajuste en Sabr, especialmente en Core 1, en Partner 1 y en Partner 2A. Y esto tal vez porque es menos grave, tal vez porque está siendo sobreestimado. Y finalmente esos tres últimos estudios son tres registros. Uno es el registro TBT, que adopta los datos de Herman. Tenemos más estudios de Tang y sus colegas. Y lo que vemos aquí es que todos estos estudios usan un índice medido y que da un 12% de TBT, 5,3%, y en el estudio inicial había una asociación significativa con la relación que era modesta, y teníamos mucho menos desajuste en el segundo, en TAN, lo que se concentró en otras cosas, en otro registro que lo veremos más tarde. Y este es el Partner 2A, el ensayo Partner 2A y el registro S3I. En este estudio hemos usado ambas definiciones y usamos el índice medido y el predicho. Y la incidencia del desajuste severo es mucho más baja cuando utilizamos el índice predicho, y esto son datos para Sabr y Tabr. Y independientemente del que hayamos usado el método, siempre el índice fue mucho más bajo en Tabr contra Sabr. Respecto del impacto en los resultados, en Sabr el desajuste severo por el método predicho es poco frecuente, pero se asocia independientemente con peores resultados. En Tabr, un desajuste severo, según el método predicho, no se encontró, básicamente. Fue prácticamente cero. Y por esto, yo coloqué estas diapositivas, y que si mejoramos podemos mejorar el resultado de las válvulas con la presentación de Tabr, que tiene mucho menos índices, muchos menos desajustes, y que yo creo que el desajuste se va a volver obsoleto pronto, y vamos a hablar de este tema, por supuesto, pero creo que no estamos ahí todavía. Pero todavía tenemos el problema de los pacientes con ánulus pequeños, y es lo que habló mi colega. Y si vemos a Tabr contra Sabr, según el tamaño del ánulus aórtico, y el riesgo, tenemos riesgo pequeño, riesgo moderado, y tenemos mucho menos desajuste con Tabr que con Sabr. Y en este caso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque
con un annulus más pequeño, tenemos un aumento exponencial del riesgo, pero no ocurre tanto con TABR. Sorprendentemente, cuando vemos el impacto, había una tendencia muy sólida para una mayor mortalidad con SABR contra TABR en el caso de personas con annulus pequeño. Y en los otros casos, en medios prácticamente es igual y en annulus grandes casi que se invierte. Aquí tenemos una mayor proporción en TABR contra SABR, especialmente en el caso de personas con annulus grandes. Entonces, este es el resumen. Si vemos un desajuste, el desajuste aumenta a medida que vamos a un annulus más reducido y tenemos un mayor riesgo, un aumento exponencial. Mientras que con TABR perdona un poco más, y esto sorprendentemente no era mi expectativa, pero funcionó muy bien hemodinámicamente en personas incluso en pequeños annulus. Pero debemos recordar que Adolfo mencionó tal vez la discrepancia que tenemos en los distintos tipos de métodos, y algunos pueden llevar a mejores resultados, por supuesto, tal vez con balón expansible, pero sí es posible que tengamos menos desajustes, y esto tal vez tenga un impacto más importante en los resultados. Eso fue usando el registro small, el pequeño registro de pequeño. Tenemos aquí un registro de pacientes de annulus pequeños y tenemos un 9,4% de un desajuste grave, que lo vemos en general, se ve más en el diseño intraanular, y después de la dilatación se asoció con un desajuste menor, como lo informaron distintos estudios. Y en este estudio estaba asociado independientemente con un riesgo más alto de mortalidad. Y el epítome del annulus pequeño es, en el caso de válvula en válvula, valve in valve, y esto ya lo hablamos hace un momento, que los pacientes que tenían un desajuste preexistente tenían una mayor mortalidad, porque si tenemos ya que tenemos un pequeño annulus y hacemos un valve in valve, entonces sí, podemos incluso tener una peor situación hemodinámicamente. Esa es una de mis últimas diapositivas, pero es muy importante tener esto en cuenta, que tenemos que ver más hacia el futuro. Por supuesto, nos interesa el impacto a corto plazo de la hemodinamia y la reducción de la mortalidad, pero abramos la ventana para ver el tema de los annulus. Que si tenemos un annulus aórtico pequeño, se asocia con un mayor estrés mecánico de las auriculillas. Y eso por supuesto que este estrés es el mayor determinante de estos, por supuesto de la degeneración estructural de las válvulas. Y por supuesto un desajuste severo está asociado con un mayor riesgo de la degeneración estructural de las válvulas en SABR. Y este es un estudio in vitro que se hizo hace algunos años, que se ve que con un annulus aórtico, si usamos TABR, si hay tenemos un estrés más grande, que tenemos el margen libre de las orejuelas, y vamos a ver este movimiento, y esto quiere decir que tenemos un mayor estrés mecánico, que se ve muy obviamente in vitro y se repite millones de veces in vivo. Entonces esto obviamente se traduce en una menor durabilidad. Entonces mi punto es que si tenemos un pequeño annulus, tenemos también
un desajuste más severo, entonces esto también lleva a un mayor subimplementación de la válvula. Y en conclusión, un anulus pequeño tiene mayor riesgo de un desajuste severo y un mayor gradiente residual. Esto quiere decir que tendríamos un mayor gradiente, quiere decir mayor estrés en válvulas en un anulus pequeño. El desajuste severo es menos frecuente después de TAVR en comparación con SAVR en particular. Y esto es lo que hemos visto en varios estudios, particularmente cuando llegamos al anulus pequeño. Y finalmente, a continuación, un desajuste severo puede afectar negativamente la durabilidad de las válvulas después de un reemplazo de válvula. Y después necesitamos ensayos aleatorizados para comparar TAVR con SAVR en anulus pequeños, como el ensayo VIVA, y en mujeres también, que el VIVA tenemos que está en curso y que está funcionando bien. Y también en mujeres, que también necesitamos uno que sea solamente con mujeres. Este es el ensayo REA, que se está realizando en Europa y también está avanzando bien en términos de tiempos. Y vamos a ver cuáles son los resultados de estos ensayos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Pivarot. Ha sido una muy buena presentación. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo para un pequeño debate. Adolfo, presentamos dos estrategias, el implante alto y el overspilling de los balones, en este caso de Valve-in-Valve. ¿Qué le parece? ¿Es una estrategia válida o no? Eso podría ser si rompemos la válvula antes, si tenemos una válvula quirúrgica fracturada, sobrellenar la nueva válvula con un balón expandible. Podemos tener más lugar dentro de la válvula quirúrgica. Philip comentó, y yo también traté de mencionar, la postdilatación en este escenario puede marcar la diferencia. Si terminamos con un mayor gradiente postdilatación, probablemente vamos a terminar con menos gradiente después. Entonces, mi estrategia habitual es romper la válvula y después colocar la nueva válvula, balón expandible, para tratar de tener el mayor espacio posible. La fractura tiene sus pros y sus contras, porque si fracturamos el stent, podamos tener una válvula un poco más compleja y desplegada y menos estrés mecánico, pero por otro lado, si hacemos la fractura del stent después del implante de TAVI, potencialmente podemos dañar las valvas. Eso es datos importantes del grupo de David que se publicaron. Puede causar lesiones en las valvas cuando hacemos esto después. Si lo hacemos antes, también tiene ciertos problemas porque puede causar complicaciones un poco más graves, pero hay pros y contras. Entonces no sabemos cuáles son las consecuencias en la durabilidad. Si se realiza antes, es probable que podamos mejorar la durabilidad. Si se hace después, no sabemos cuál es la relación entre los riesgos y los beneficios. Otra cosa a la que tenemos que prestar atención cuando hacemos una postdilatación o la fractura del stent no es hacerlo por completo, porque como mencionamos, esto puede causar un estrés mecánico, pero si lo expandimos de más, esto también puede causar un aumento del estrés mecánico. Son diferentes tipos de estrés y tampoco es bueno esta opción, este resultado en realidad.
Doctor Pivarot, en tu experiencia, si no hay válvulas quirúrgicas, rompen la válvula antes o después del implante y deciden realizarlo a la rotura antes del implante de TAVR según los gradientes de la eco o del catéter. Me parece que en nuestra práctica de lesionado somos mucho más agresivos con respecto a la fractura de los stents y ahora no lo somos tanto porque sistemáticamente corroboramos el gradiente de la ecografía con el otro. Me parece que es muy importante hacerlo porque a veces tenemos un gradiente muy alto en la eco, particularmente en valve-in-valve, pero después vemos el catéter y no es tanto el gradiente, entonces probablemente haya una mala consecuencia. Por supuesto va a haber algunos beneficios, pero creo que deberíamos utilizar este procedimiento adicional de manera sabia y mientras lo hacemos también diría que por ahora los cardiólogos intervencionistas tienden a hacerlo antes, en algunos casos en particular, pero por razones prácticas los beneficios son menores cuando se realiza anteriormente. Doctores, ¿les gustaría hacer algunos comentarios sobre este tema? Sí, estoy de acuerdo con mi colega Philip. Estoy de vacaciones, pero cuando me invitaron a participar, ¿cómo podía decirles que no? Así que básicamente yo voy a hablar sobre esto en los próximos 10 minutos. ¿Podría hacer una pregunta, Philip? Doctor Pivarot, usted mencionó el paper de Rebecca y el suyo, donde se predice el área de la válvula y se compara con las mediciones, pero usamos la misma fórmula para calcular el área de la válvula. ¿Está bien lo que estoy diciendo o no? Sí, me parece que lo que hace el índice de predicción, proponemos este método con mis colegas y hace unos 20 años y se ha venido usando. Por supuesto, necesitamos evaluar las áreas, eso es clave y por eso publicamos este paper como para dar algunos valores en números, pero sí, hasta cierto punto estos valores de referencia son de eco. Lo bueno es que tenemos que tratar de evitar los errores en las mediciones que tomamos. La otra cuestión es que debemos tomar el promedio de los números de referencia y observar los casos, porque si solamente usamos el índice de medición, podemos tener una idea no necesariamente tan precisa de lo que obtenemos. Lo que medimos en el paciente puede llegar a ser diferente. El índice de predicción les da una estimación de lo que obtendrían como para poder normalizar el flujo y ver el área que les puede dar la prótesis. Predice de mejor forma desde un nivel hemodinámico. Hablaron sobre los casos que pueden modificar esta situación. ¿Qué pasa con los casos de trombosis? ¿Hay una gran incompatibilidad de las válvulas o no hay relación entre estos desajustes y los trombos en su experiencia? Todavía no tenemos suficientes datos en una gran cantidad de pacientes porque para la trombosis subclínica
Los números son relativamente bajos, afortunadamente, y de trombosis subclínica no tenemos tantos datos. Afortunadamente o lamentablemente no tenemos muchos casos de incompatibilidades, pero sí tenemos una evidencia indirecta de una asociación entre una diferencia severa, hay flujos anormales y trombosis. Y también me gustaría mencionar que si tienen trombosis, hay cierta evidencia de que esto puede predecir mucho más rápido que el otro. Entonces es como un continuum. Si tenemos los aspectos mecánicos y hemodinámicos, este método que se utiliza para la trombosis, por ejemplo, y después una trombosis clínica o subclínica, incluso si se trata, puede causar inflamación en la válvula. Y hemos visto algunos pacientes con trombosis subclínica o clínica que se trataron con warfarina y daba buenos resultados, y después había una diferencia mayor. Entonces sí, hay un continuum que tenemos que evaluar de todos estos factores. No pueden ser independientes, tenemos que usar todos porque están interrelacionados. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el próximo disertante, Dr. David Wood. Vamos a hablar sobre TAVI en los pacientes jóvenes y la duración de la válvula y el acceso coronario. Trabaja en la Universidad de British Columbia, en el Centro de Innovación Cardiovascular en Vancouver. Es una persona muy importante. Dr. Wood, le cedo la palabra. Hola amigos. See my slides okay? Yeah. I'm going to give a really practical 10-minute talk. Vamos a hacer una charla muy práctica de 10 minutos. I'd much rather Ojalá pudiera estar con ustedes allí en Buenos Aires. Espero poder hacerlo pronto. El acceso coronario y la durabilidad valvular. Voy a presentar esto de parte de John Webb y todos los investigadores de Discordance. Para aquellos que están en TBT y ACC, hay técnicas realmente fabulosas, innovaciones increíbles con respecto a las fugas paravalvulares que en muchos de los sistemas, pero para mí creo que la palabra que realmente me resuena es la repetitividad, de tal forma que se coloca la válvula independiente de la plataforma y se realiza, que se puede hacer de manera repetitiva, particularmente en pacientes más longevos o más jóvenes. Si colocamos una válvula en un paciente con 75 años o 17 años, la idea es tener una estrategia para poder hacer una colocación de válvulas o valve-in-valve. Pero esta palabra para mí, todo tiene que ver con repetitividad. Entonces vamos a hablar del acceso coronario, vamos a hablar de durabilidad, y la idea es poder comprender también la hemodinámica y cómo debemos tratar a nuestros pacientes. Y todo siempre se resume en el paciente, ¿no? Y tenemos un paciente, si vamos a necesitar otro TAVR u otro procedimiento valve-in-valve, y como con John trabajamos en este sentido, pero básicamente el acceso coronario, y si tenemos que volver a hacer un procedimiento TAVR, qué sistema vamos a utilizar y cómo vamos a hacer este procedimiento de repetición. Para mí, podemos observar en esta diapositiva, va a depender obviamente de dónde se encuentren, en qué parte del mundo se encuentren, pero TAVR es la terapéutica dominante, pero el tema
si va a cubrir el 80% o 70%, 75% de todos los pacientes. La patología coronaria es común, dependiendo del perfil de riesgo. Estamos hablando de un 40-80% de los pacientes que requieren TAVR y un 3,5%, es decir, un 10% post-TAVI, y se espera que incremente a medida que hagamos otros estudios en distintos centros, particularmente en pacientes que son más longevos. Sabemos que ya hay algunos estudios en pacientes más jóvenes que que apuntan en esta dirección. Y obviamente la prevalencia se basa en el riesgo. La mitad de las veces esta es una revisión muy interesante de crotonias y de ascenso, publicada en Neurointervención. Y no vamos a pasar al score syntax residual. Tenemos 1 de 10, estamos hablando de revascularización concomitante, muy bajo si observamos el bajo riesgo de ese tipo de pacientes. Los beneficios de la revascularización, bueno, dependiendo de lo que se decida, si se hace la revascularización pre-post-TAVI, creo que el beneficio todavía no lo tenemos. Tenemos el ensayo, el estudio Activation, que tenemos una reclutación de pacientes en pequeños números, pequeñas cantidades a largo plazo, datos muy difíciles de interpretar. Tenemos otra publicación muy interesante este año que nos habla del tiempo puerta a balón. Y luego Barbanti, uno de los fellows que publicó este estudio que observa el acceso coronario post-TAVR, las estrategias, etc. Entonces sabemos que el acceso coronario va a ser muy importante en este tipo de procedimientos. Y para aquellos que realizan estos procedimientos hay sistemas cortos o más largos. Es muy difícil acceder a este tipo de venas coronarias. Y eso nos va a dar información muy útil, pero creo que el tema es cuando utilizamos este tipo de sistemas, si hacemos un buen estudio de las tomografías para decidir el tipo de sistema, entonces todo va a tener que ver con el acceso. Obviamente tenemos algunas recomendaciones, algunas cosas a tener en cuenta, por ejemplo lo que es alineación comisural, y este es un tema muy importante. Ya voy a volver en un momentito porque creo que eso resuelve si se debe tratar las coronarias después de utilizar el sistema o no. Y obviamente eso creo que lo vamos a poder mostrar en el año 2026, ya lo voy a mencionar casi al final de la presentación con uno de los estudios que estamos realizando en la actualidad. Ahora pasamos a la durabilidad y bueno, con John somos unos apasionados de este tema. Todos los que están, y hemos visto que estos datos no son nuevos. Con Philippe, con otros colaboradores ya hemos estado trabajando. Con John, cuando empezamos a ver pacientes, ya sea tratando válvulas o no, gradientes ecoderivadas o no, pudimos observar el tema de la durabilidad valvular y aparentemente este tipo de válvulas tienen una duración increíble. Voy a mostrar dos casos que resaltan la falta de asociación entre las gradientes invasivas directas y la ecocardiografía, con gradientes derivadas por ecocardiografía post-THB. Este es el caso de un paciente con un Sapien 3 de 20 milímetros al mes con 19 milímetros de mercurio
y al año con 47 milímetros de mercurio. Con John llegamos a un punto de ya no hacíamos eco de manera simultánea en ese tipo de pacientes y tampoco hacíamos una gradiente invasiva. Entonces, cuando fue derivado ese paciente nuevamente con un 47 de gradiente, tuvimos una charla con Philippe, con Abram, y utilizamos una técnica meticulosa, 2 pigtails, con 3 mediciones. Enviamos los datos para análisis al Core Lab y vemos que la gradiente invasiva es de 21 milímetros de mercurio. Otro paciente, aquí podemos observar 89 TAVRs, es decir, en el 2014, ya hace bastante tiempo, 9 milímetros de mercurio. Vemos a los 5 años, podemos ver que la gradiente es de 42. Entonces, terminamos haciendo un valve-in-valve. Aquellos pacientes que tienen, en este caso, una gradiente de 41, volvimos a hacer un procedimiento valve-in-valve y vimos una discordancia y entonces vimos que era adecuado hacer un nuevo tratamiento. Debo decir que desde que comenzamos a hacer ecos más meticulosas, entonces vemos que hubo una disminución en cuanto a la fracción de frecuencia. ¿Qué es la discordancia o discordance? Ahora vamos a ver esto, pero antes de instalar, de colocar una válvula, tenemos una concordancia entre la gradiente y las válvulas. Para aquellos que realicen este tipo de implantes, no hay ninguna desconexión, es decir, no hay que ser tan meticuloso en este caso si la gradiente es de 41%. Una vez que colocamos la válvula, y esto no importa si es una válvula quirúrgica o transcatéter, es muy difícil predecir la relación y la gradiente. Hay 2 publicaciones que fueron publicadas en Circular Intervention sobre este tema, concordancia y discordancia. Y este es el algoritmo que publicamos el año pasado con un paciente, por ejemplo, con un marco corto o largo con una gradiente de 20 o con un criterio BARC3 en un estadio 2. Se realizó, en este caso realizamos una tomografía en todos los pacientes y luego se realizó una cinematografía. Si tenemos trombosis valvular, se hace anticoagulación y allí a lo mejor se puede comprometer la durabilidad. Si no, lo que hacemos es una hemodinamia. Si se alinean los dos, entonces podemos hacer un valve-in-valve, por ejemplo. Y si no, y esto es realmente muy importante, en aquellos pacientes que no requieren una intervención, mayores intervenciones, y creo que por eso justamente es un aspecto clínico muy, muy importante. Esto, bueno, se ha realizado una revisión de este algoritmo y aquí vemos una gradiente media de 20 miligramos de mercurio. Se realizó una hemodinamia invasiva y aquí vemos una gradiente media de 20 y aquí vemos la parte más importante. Si utilizamos la eco, llegamos a una función valvular normal. Hay 2 estudios prospectivos, el Complete TAVR con más de 1000 pacientes y el Discord TAVR. Los datos del Complete TAVR lo vamos a tener para el año 2026, como decía anteriormente, y Discord TAVR que incluye a 11 centros. Supongo que lo vamos a poder presentar en noviembre.
y lo vamos a poder presentar próximamente. Para Complete TAVR comenzamos con una revascularización completa y una evaluación hemodinámica completa. Estos son dos aspectos muy importantes en cuanto a la repetitividad. No voy a entrar en detalles porque esto ya lo conocen, con 4.000 pacientes con TAVR, con una válvula expandible, con un 70% de estenosis angiográfica visual, sin FFR. Con 2000 volvieron a una revascularización completa y 2000 a terapéutica médica. Entonces podemos observar que sí hay cuestiones con se puede hacer una repetición de la recanalización. Y si durante este seguimiento medio de 3,5 años, entonces dependiendo de las gradientes, pueden llegar a volver para una reevaluación. En este caso, los resultados primarios y los resultados secundarios. El objetivo es poder randomizar a 4.000 pacientes de 126 centros norteamericanos y ya tenemos los últimos pacientes enrolados, es decir, lo vamos a tener completo para el año 2024 y se va a ser publicado en otoño de 2026. Para el otro estudio no tengo el mapa, pero creo que incluye 126 centros de los Estados Unidos. Y estamos hablando de pacientes que tienen una gradiente media de 20 miligramos de mercurio o un deterioro de la válvula BARC3 moderada post-TAVR. Esos son los pacientes que van a ser enrolados. Finalmente, esta sigue siendo la palabra. Independientemente del sistema que estemos utilizando en la actualidad, creo que lo importante es la repetitividad. Es poder pensar en cómo vamos a acceder a las coronarias, cómo vamos a hacer un valve-in-valve, una revalvulación. Obviamente que tenemos nuevas tecnologías para abordar el tema de, por ejemplo, las valvas, pero creo que para mí el tema de la repetibilidad es muy, muy importante en este sentido. Muchísimas gracias. De todas las personas. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Dr. Dave, por su gran presentación. Fue excelente. Ahora tenemos la última de la sesión y después tenemos algunos minutos para debatir sobre este tema tan interesante. Ahora vamos a tener la última presentación. Me gustaría presentar a Enrique Ribeiro, mi colega de Brasil. Doctor Enrique es un cardiólogo intervencionista, trabaja en INCOR, el Hospital Samaritano y Sirio-Libanés en São Paulo. Hizo su fellowship y doctorado en Quebec. Va a hablar acerca de la válvula aórtica bicúspide muy calcificada, planificación y resultados. Doctor Enrique, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Mangione. Muchas gracias por todos los colegas tan prestigiosos que tenemos. Philippe Pivarot es un gran amigo y ha sido un gran mentor para mí, junto con Joseph y David. También hemos hecho muchas contribuciones juntos. Para mí es un gran honor estar en el día de hoy con estos buenos amigos. Estamos muy pasados de tiempo, voy a tratar de ser breve para hablar sobre aspectos muy importantes con respecto a la válvula bicúspide. En primer lugar, ¿por qué estamos tratando pacientes de menos edad? Por supuesto, la incidencia de la válvula bicúspide presenta muchos desafíos y hay ciertos aspectos que deben ser evaluados en estos pacientes. Y además
de ver el tamaño, la expansión de TVH, la fuga paravalvular y la dilatación de la aorta ascendiente. Hay algunos desafíos que tenemos para el TAVI en esas válvulas bicúspides, además del hecho de que después de 13 años, 9 ensayos y más de 8.000 pacientes aleatorizados se han evaluado la válvula aórtica bicúspide. Esto es un aspecto muy importante y muchos de los datos que tenemos vienen de registros mundiales. Con respecto a los resultados clínicos en esos pacientes, vemos la primera generación de los balones autoexpandibles, lo que nos muestra que hay altas tasas de complicaciones en esos pacientes con una alta tasa de necesidad de poner un marcapasos, algunos casos de muerte y datos recientes del registro STS. Se realizaron 170.000 pacientes fueron incluidos y se realizaron más de 5.000 procedimientos en válvula bicúspide, y las válvulas de nueva generación, especialmente en este registro, más del 70% de los pacientes usaron esta válvula de la derecha. Hemos visto una mejora en el éxito unos años después con estos dispositivos de nueva generación. Si comparamos bicúspide contra tricúspide, el éxito del procedimiento es bastante similar entre esos dos grupos. Con respecto a SAPIEN 3 de las balones expandibles, recientemente, hace unos 2 años, se publicó un estudio, es muy importante, de más de 2.600 pacientes fueron tratados y estos pacientes se compararon usando un matching de propensión, y para la tricúspide usamos la misma válvula SAPIEN 3. Es importante mencionar que la edad promedio fue de 74 y la STS promedio fue de 4,9, lo que sugiere un riesgo intermedio en los pacientes. Es importante también observar en esta publicación, este es el mejor resultado que hemos visto hasta 2019 tratando a la bicúspide en los pacientes. Los casos de ACV fueron muy bajos. También hay números bajos con los marcapasos, y tenemos otras complicaciones como sangrados, por ejemplo, que tampoco fueron muy elevadas. Hemos visto especialmente para SAPIEN ST que aumentaba la ruptura del anillo, y con SAPIEN 3, que es un poco más flexible, hemos visto una mejora en los criterios de valoración. Sin embargo, en este estudio había una tasa un poco más elevada de conversión a cirugía a corazón abierto en comparación con las válvulas tricúspides, pero tenemos que también observar la necesidad de una segunda válvula. Más recientemente se presentó de EuroPCR, presentaron este estudio muy interesante, bicúspide, solamente en esos pacientes con STS de menos del 3%. Y además, esto también se introdujo en las pautas o los lineamientos de 3.168 pacientes de bajo riesgo con la bicúspide, pero nuevamente en comparación
cuando utilizamos el propensity score con respecto a la tricúspide. El criterio, el punto final, el criterio de evaluación primario fue la muerte y el ACV a los 30 años y a los 30 días y al año. Después pueden ver acá cuando se ajusta, hay una diferencia en el procedimiento y los resultados hospitalarios. Hay tasas muy bajas de conversión a cirugía corazón abierto, rotura del anillo y otros criterios de valoración importantes. Y en el siguiente en el seguimiento de 12 meses podemos ver para la bicúspide una tasa más baja de muerte en comparación con la tricúspide, y las tasas de ACV también eran similares un año después del procedimiento. Y en la tasa de muerte, después de usar el propensity score, no había mucha diferencia en cuanto a las muertes y el ACV, incluso en esos pacientes de bajo riesgo con SAPIEN 3, que dio muy buenos resultados. Más recientemente, en este registro de la STS, se presentó una comparación de Evolut-R en pacientes con bicúspide versus tricúspide, y la cantidad de pacientes fue un poco menor, menos de 1000 pacientes, pero como pueden ver acá en la parte de abajo, después de los ajustes tampoco había mucha diferencia en la mortalidad ni en ACV en comparación de la bicúspide con la tricúspide y el balón autoexpandible. También es importante mencionar en esta publicación que cuando comparamos Evolut-R y Pro, los moderados a severos con Evolut Pro eran menores cuando se utilizaba ese en comparación con Evolut-R. Si comparamos específicamente balón contra válvulas autoexpandible para el tratamiento de la estenosis de válvula aórtica bicúspide, tenemos este registro de unos 400 pacientes que se incluyeron, y podemos ver acá Evolut-R y Pro estaban asociados con un PVL moderado a severo, 9.3 en comparación con 0%, 4 casos de rotura de anillo y ninguno en las válvulas autoexpandibles. Entonces vemos una fuga en cuanto a la utilización de estos dispositivos. Cuando hablamos sobre la planificación y selección de los pacientes, es importante subrayar este aspecto fundamental de las clasificaciones y de los montos de calcificación de la válvula. Estos factores, cuando están ausentes, a esos pacientes les va bien en los tratamientos de la bicúspide. Sin embargo, hay pacientes en los que, en los pacientes en los que hay de estas dos cuestiones, hay un exceso de calcificación. Por ejemplo, esos pacientes representan un cuarto de los pacientes con bicúspide tratados y tienen peores resultados. También es importante subrayar cómo evaluar las medidas del anillo y el tamaño de la válvula que debe utilizarse para esos pacientes en particular. Y en esta publicación del año pasado, el Dr. David Wood y su grupo presentaron, y es muy importante observar que cuando usamos el área anular hay mayor reproducibilidad, pero con respecto al área supraanular, primero estimamos la válvula que debería utilizarse y después hay menor reproducibilidad de las medidas, especialmente para los balones expandibles
y debería usarse el área anular en lugar de la supraanular en la mayor parte de los pacientes. Con respecto a la calcificación que mencioné anteriormente, es importante saber que en esta importante publicación, a largo plazo, en el seguimiento, esos pacientes que tenían un RAFI calcificado y una calcificación de la valva tenía mayores tasas de mortalidad a largo plazo en los seguimientos, y en esos pacientes, como pueden ver, hay mayor lesión de la raíz de la raíz aórtica, PVL mayor, más de moderado, había que pasar a cirugía con un aumento de 3 veces mayor de la mortalidad. Otro aspecto importante que se publicó recientemente es el factor de aortopatía en este tipo de pacientes con un fenotipo bicúspide. Y como pueden ver acá, la mitad de los pacientes tienen un diámetro aumentado aórtico y había un pequeño aumento en la mortalidad en dichos pacientes con aortopatías. En conclusión, la válvula bicúspide puede tratarse con TAVI, particularmente con los dispositivos de nueva generación, pero es crucial que hagamos una valoración con TAC en cuestiones como la morfología bicúspide, como el RAFI calcificado y el exceso de calcificación de la valva estaban independientemente asociados con mayores complicaciones. En el fenotipo de bicúspide se encontró con 26% de los pacientes. Había un riesgo 3 veces mayor de la mortalidad. La ortopatía no se asociaba independientemente con mortalidad por cualquier causa, por lo cual no era una contraindicación hacer TAVI en esos pacientes. La calcificación anular, la altura, los diámetros de SJT y de OB y la aorta horizontal con un ángulo mayor deberían ser factores que son importantes para tener en cuenta para planificar los procedimientos en estos pacientes, probablemente en los pacientes con menor riesgo quirúrgico, con factores de alto riesgo como calcificación de las valvas. Tendríamos que considerar estas cuestiones y los riesgos anatómicos, y probablemente en algunos casos se indique la TAVI. Y en pacientes con un gran STS y un gran riesgo anatómico, el Heart Team debería evaluar esos pacientes y probablemente una TAVI con un balón autoexpandible, si tenemos en cuenta la anatomía del paciente, y podría ser una opción en estos pacientes. Muchas gracias, estoy abierto al próximo debate. Gracias, una excelente presentación. Tengo algunas preguntas de David, que cuando hablamos del volumen del balón, si puede ser un factor en la durabilidad de la válvula a largo plazo o si puede generar trombosis. Es una excelente pregunta. Estamos reuniendo datos, pero siempre queremos recomendar a la gente usar los balones expansibles. Lo hemos usado en Vancouver durante ya un tiempo, y también tenemos a nuestros amigos Jonathan Levsik y Stephen Lanky, y tal vez, son algunas cosas que hemos estudiado con otros, que si estás en una zona gris entre distintos tamaños, con el balón expansible, si estás usando con una válvula, y si tenemos un sobrellenado, tal vez sea una cuestión de durabilidad.
Creo que tenemos que observar muchos factores, pacientes con bajo STS, con mayor longevidad, y ver el resultado óptimo de THB, y si no, ver si para ese paciente no es mejor opción una cirugía. Gracias, Enrique. En pacientes con bicúspide y jóvenes, ¿qué pacientes consideran que tiene una anatomía de alto riesgo, o en qué caso se contraindica hacer una TAVI? Es un aspecto muy importante que después me gustaría saber qué tiene para decir David, pero en nuestra práctica clínica para los pacientes de bajo riesgo con con valvas muy calcificadas y con RAFE calcificado, creo que esos pacientes pueden ir a cirugía, y tal vez este suele ser el mejor camino por seguir. Tenemos riesgos, por supuesto, y tenemos problemas incluso con las válvulas autoexpansibles, y una BVA, hicimos la postdilatación y tuvimos un DST, un defecto ventricular. El paciente le está yendo bien, pero sabemos que hasta un 50% de ese tipo de pacientes tienen algún tipo de ruptura o lesión. Incluso algunos llegan a morir. Hay una publicación de Vancouver en la cual participamos en el 2012 en Circulation, y creo que ahora, con el conocimiento que ya tenemos, creo que podemos llegar a evitar ese tipo de casos y complicaciones. Otro aspecto también es que cuando tenemos este tipo de calcificaciones, creo que ese tipo de factores pueden ser indicativos de cirugía, pero sabemos que seguimos teniendo pacientes con 85 años, 90 años de edad, por ejemplo, donde la cirugía es contraindicada. En ese tipo de pacientes probablemente utilizar un balón o tratar de hacer una técnica meticulosa. Tal vez se podría hacer una técnica TAVR conociendo el riesgo que tienen esos pacientes. No sé qué pensás, David. Creo que todo lo que acaba de decir tiene total sentido. Es decir, los pacientes van a cirugía independiente de las complicaciones, y si no es así, desde el 2005 ya tenemos muchas publicaciones sobre válvulas bicúspides, y para las plataformas o los sistemas autoexpandibles lo tratamos de manera similar, y hemos tenido éxito, y vemos que hay, obviamente, dependiendo de cuán agresivo es el cirujano y también dependiendo de la paciente, de la edad del paciente, y hay veces que, bueno, a veces mejor no ser tan invasivos. Y también se utiliza el anillo para poder medir el diámetro, ¿verdad? Sí, pero tenemos el lujo de tener a Jonathan en el equipo cardiológico, entonces eso es, creo que la planificación de tomografías, como todo el procedimiento, es muy importante hacer una buena planificación teniendo en cuenta el sistema que se utilice. Muchísimas gracias. Adolfo, ¿tenés alguna pregunta o algún comentario adicional? Adolfo. Debo felicitar a los presentadores porque realmente han sido fantásticas las presentaciones, y quisiera decir que el concepto con las válvulas bicúspides, si no van a utilizar una válvula autoexpandible, porque se piensa que uno podría ser agresivo con el balón, entonces hay que tener cuidado, especialmente tener en cuenta que si vamos a utilizar una válvula autoexpandible también nos limita el balón que se utilice para la predilatación o postdilatación, porque hay muchas personas que
son confiados porque utilizan válvulas autoexpandibles y luego utilizan un balón muy agresivo y se obtienen los mismos resultados. Entonces, hay que pensar en la estrategia con mucho cuidado, con sumo cuidado en este tipo de casos que son tan complejos. Yeah, definitely. Okay. Muy bien. We don't have Ya no tenemos más preguntas y quisiera agradecer a este gran grupo de expertos y presentadores que nos han compartido su vasta experiencia. Muchas gracias a Solasi por esta oportunidad y a Edward por darnos la oportunidad de compartir con este grupo increíble de expertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos podamos ver en personas en las próximas congresos y bueno, sigamos trabajando en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto verlo a todos. Muchas gracias. Espero verlos en persona pronto.